Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleo. 50 años más tarde, la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas. ¿Por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿Acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿O existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente, utilizando al Fondo Monetario Internacional como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? ...1944... La guerra lleva casi 5 años y millones de muertos. Después del desembarco en Normandía, los aliados dan por descontada la victoria. Hitler está acorralado. Ese año, lejos del campo de batalla, se realiza la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en New Hampshire, Estados Unidos. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Delegates to this Monetary and Financial Conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace. Gracias al aporte de los países miembros, se crearía un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países integrantes que lo solicitasen. Dos históricos economistas fueron los responsables de diseñar las políticas internas que regirían a la flamante entidad: el inglés John Maynard Keynes y el norteamericano Harry Dexter White. A partir de este momento, nuestro mayor objetivo es alcanzar la pericia de proveer empleo en el presente e incrementar la productividad en el futuro. En nuestro mundo de posguerra, la paz es indispensable. Con esta fundación celebraremos la colaboración internacional monetaria que se transformará en una gran contribución a la paz y a la prosperidad mundial. Los ingleses, como John Maynard Keynes, querían implementar un sistema que favoreciera las necesidades inglesas, porque el mundo británico, la economía británica, estaba muy debilitada como resultado de haber sido atacados durante la Segunda Guerra Mundial. Harry White también tenía muy buenas ideas, pero se enfrentaban con las de John Maynard Keynes, ya que éste quería un sistema más abierto, multilateral, y no cocinar un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Keynes quería un tratado abierto multilateral para comercio abierto y abierto al cambio de moneda. Y quería que el FMI sirviera como una herramienta, una de las tantas herramientas para hacer la economía mundial más estable. Finalmente, luego de 3 semanas de debates, Estados Unidos hizo prevalecer su nuevo rol de líder mundial, y la propuesta conducida por Harry White fue la que se impuso. Al principio el FMI no era en realidad un banco central internacional, era más bien un prestamista internacional. Se volvió una especie de club, o un grupo de países donde cada país podía obtener un préstamo. Los préstamos estaban limitados a que el país solicitante pudiera aprobar políticas económicas fuertes y abiertas.
El Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral de crédito donde el consenso de los socios es el que parece predominar a la hora de las decisiones. Sin embargo, no todos los países miembros poseen el mismo poder dentro de la institución. Estados Unidos es su mayor accionista. A pesar de los objetivos planteados en Bretton Woods, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial tuvieron un rol destacado en la economía global de la época. Mientras tanto, aislada de los conflictos bélicos, América Latina, tras décadas de endeudamiento, había logrado reducir por primera vez el tamaño de sus deudas. Cuando terminó la guerra, la Argentina se encontró con que la deuda británica por las exportaciones de carne en la Argentina era tan importante que pudimos cancelar la deuda externa. Y por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se encontró con que era un país que había dejado de estar endeudado. Por otra vía, tanto México como Brasil disminuyeron sus obligaciones económicas al ser premiados por su participación en el conflicto junto a Estados Unidos, logrando quitas de hasta el 90%. Durante esos años, el Fondo Monetario Internacional tenía muy poca injerencia en los asuntos internos de los países. América Latina podía pagar sus deudas sin problemas. La mayoría de los deudores del fondo eran en esta primera etapa economías desarrolladas como Gran Bretaña. Otros préstamos se habían otorgado a países como Francia y a muchos otros países industrializados. No fue hasta 1970, luego de la primera crisis mundial, que los países desarrollados resurgieron y comenzaron a tomar parte de las decisiones del FMI. A comienzos de los años 70, los estados árabes aumentan el precio del petróleo en un 40% y sus ingresos se multiplican. El excedente es depositado en los grandes bancos de Europa y Estados Unidos. Se los conocía como los petrodólares. Los depósitos árabes obligaban a los bancos a pagar enormes cantidades de dinero en conceptos de intereses. Esta situación podía llevarlos a la quiebra. Para evitarlo, las instituciones debían colocar el excedente a modo de préstamos, lo que les permitiría producir nuevas ganancias para hacer frente a esos compromisos. Entonces, por eso, cuando los países árabes, por ejemplo, levantan el precio del barril del petróleo en 1973, surgen los petrodólares, esos petrodólares no podían ir a los países desarrollados, puesto que estaban en recesión, los banqueros dicen, bueno, tenemos que hacer negocio con esto, ¿a quién le damos? Bueno, vamos a darle a todo el mundo, incluso a las dictaduras latinoamericanas. Entonces, había dólares hasta para regalar. ¿Por qué? Porque había mucho dinero en el mercado internacional buscando a quién prestar, y había países de América Latina que querían que le prestaran plata. Algunos para el desarrollo como Brasil, algunos para especular como la Argentina. ¿Estaban dando los préstamos a los dictadores o a los regímenes parlamentarios por igual y sobre todo para ese fin? Y lo sabían. Es más, sabían que se estaban sobreendeudando. Hay inclusive un libro de Robert Devlin que muestra que cómo los bancos desesperadamente colocan el dinero en los países latinoamericanos, ofrecen el dinero, pagan comisiones a políticos, a militares, etcétera, para que tomen los préstamos, ¿no? Pero el fondo no era la preocupación de Latinoamérica en aquellos años. El grueso de sus deudas era con los grandes bancos internacionales. Cada país utilizó estos fondos con diferentes criterios. Hay tres casos típicos en América Latina en la década de los 70. Uno es el de Argentina, otro es el de Brasil, otro es el de México. El caso de Argentina, la deuda se usó para financiar la evasión de capitales, básicamente. En México se evadió una parte y con otra parte se edificó en muy poco tiempo una infraestructura petrolera fuerte. De modo que mitad y mitad. En Brasil, en cambio, la casi totalidad se invirtió en infraestructura industrial. Los países de Latinoamérica aumentaron rápidamente sus deudas y en muy poco tiempo una enorme crisis sacudiría la región. La llamada crisis de la deuda marcaría el ingreso del Fondo Monetario Internacional al continente. Si existe un plan para dominar América Latina, tal vez en esa crisis se encuentre el origen de la intervención económica del organismo en la región. El mecanismo es muy fácil.
eso se vio en los casos de endeudamiento externo, hacen que los países se endeuden más allá de sus posibilidades, después no pueden pagar, para pagar tienen que pedir préstamos, y esos préstamos se otorgan si se cumplen con las condiciones de política económica interna que les exige el Fondo Monetario. En 1944 se creó el Fondo Monetario Internacional. Sus objetivos eran fomentar el desarrollo de la economía mundial, generando un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países que lo solicitasen. Para 1970, los bancos internacionales poseen un excedente de dinero que ofrecen en forma de créditos muy accesibles a los países de Latinoamérica. Las naciones del continente, dominadas en su mayoría por dictaduras militares, inician una etapa de endeudamiento sin freno. Sin duda alguna, las dictaduras latinoamericanas fueron impuestas por Estados Unidos, todas. En el caso de Argentina y Chile tenemos una documentación abundante. Hay suficientes pruebas como para encarcelar a Henry Kissinger y al presidente Ford como los principales instigadores del golpe de Estado de la Argentina, y a Henry Kissinger como el principal instigador y coautor del golpe militar contra Allende en Chile. El golpe argentino viene siendo parte del reguero de golpes de Estado que comienza en América Latina en 1964, cuando los Estados Unidos llevan adelante el golpe contra el presidente João Goulart, que gobernaba Brasil en esa época. En la década del 70, la mayoría de las naciones de Latinoamérica se encontraban bajo gobiernos militares. Regímenes autoritarios que a través de las armas impusieron el terror, secuestrando y matando a la población opositora. Fueron esas mismas autoridades quienes tomaron créditos desde el exterior y comenzaron una etapa de endeudamiento sin fin. Si existe un plan para dominar la región, aquí se puso en marcha. Toda la gran máquina del poder mundial, en la que el Fondo Monetario juega un papel tan importante, pero que no es solo una máquina financiera, aunque es sobre todo financiera, pero es también militar, política, cultural. Yo creo que en el periodo ese de los años 70, en esos años de mugre y miedo, del terror militar en la mayoría de los países de América del Sur, bueno, pues que la máquina estuvo al servicio de algo así como un plan, que yo no sé si habrá sido escrito por alguien, pero que en la práctica se fue dando de un modo tan coherente que uno se pregunta si esto no fue planificado, que consistía en abrir el camino por la vía del terror militar, abrir el camino para que el despotismo financiero pudiera luego actuar impunemente. O sea, los secuestradores de personas despejaron el camino a los secuestradores de países. Los bancos prefieren decir, no teníamos responsabilidad en este asunto, ¿no? Era un puro negocio. A nosotros nos interesa si es un dictador o un demócrata. A pesar de que la deuda crecía, junto con los índices de pobreza, violencia y desigualdad social, sectores financieros, locales y extranjeros, con la complicidad de los funcionarios de turno, continuaron fomentando los préstamos que favorecían sus propios intereses. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no alertó a prestamistas y deudores de las nefastas consecuencias que este comportamiento podría provocar. Cuando un país incurre en excesivo endeudamiento, el fondo tiene que poner la luz roja y decir al país, al ministro de Hacienda, usted está endeudándose excesivamente. Y tiene que decir a los banqueros, cuidado que este país ya se sobreendeudó, se pasó. Eso por norma, por estatuto propio. Pero lo hace. La primera respuesta, así como más evidente, es que el fondo realmente tiene una relación más estrecha, básicamente con los bancos internacionales, con los mercados de capitales, y tiene sus lealtades fundamentales ahí.
En 1980, en Estados Unidos, asume como presidente el actor Ronald Reagan. En esa época, la potencia atravesaba una profunda recesión económica y una de las medidas para combatirla fue el aumento de la tasa de interés, lo que repercutió negativamente en los créditos tomados por Latinoamérica. Cuando la banca transnacional tuvo que reciclar los petrodólares, lo hizo a tasas de interés bajas, 5%, 6% anual. Y ahí lo tomaron muchísimos países, pero lo tomaron a tasa variable, de modo tal que esto fue hacia el 76-77, y en el 79-80 subieron a 15, 16 y hasta 20% la tasa de interés. Lo cual es una locura. ¿Quién toma un préstamo sin saber cuánto va a pagar? Entonces, esos préstamos de los años 70 eran una bomba de tiempo. Cuando el llamado mercado definiera una alza de sus intereses, simplemente explotaría la balanza de pagos, la capacidad de pago de esos países. Fue lo que pasó en la virada de los años 70 a los años 80. La altísima tasa de interés internacional dispara las deudas latinoamericanas. México, Brasil y la Argentina son los países más comprometidos. En agosto de 1982, México debe realizar un pago por su deuda que supera los fondos disponibles en la reserva. El país anuncia que no puede cumplir con sus obligaciones. Estalla la crisis de la deuda. Y en esa mañana verdaderamente dramática, y yo nunca la voy a olvidar, el gobierno de México anunció que se nos habían acabado las fichas, que no teníamos recursos y que era necesario suspender el pago. Eso fue una bomba en la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, ¿no? En septiembre, ¿no? Tenía 60 mil millones de dólares de deuda entonces y se temió que eso podía tener repercusiones porque otros países también estaban altamente endeudados. En aquel momento, era un viernes, el Banco de México tenía 400 millones de dólares de reservas totales. Para dar una idea de lo que esto significa, hoy en día el Banco de México tiene 45 mil millones de dólares. El lunes siguiente, el 24 de agosto, México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos. De tal manera que no fue una decisión difícil, sino era lo único que se podía hacer. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar, porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países. Y por lo tanto, si estos países suspendían pagos, podían quebrar. El Citibank, el Chase, el Westminster Bank, el Deutsche, etc. Recuerdo muy bien en aquellos días de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, platicar con colegas latinoamericanos, con el ministro de Hacienda de Economía de Argentina, con el ministro de Hacienda de Brasil, de Colombia, de Venezuela, y me daban una palmada en la espalda diciendo, pobre de ti que estás en este problema. Yo recuerdo mucho decirles, miren, les va a pasar a ustedes. El próximo lunes les van a suspender las líneas de crédito por parte de la banca internacional. Y así sucedió. Poco tiempo después, Brasil, Argentina y la mayoría de los países de la región suspenden los pagos de sus deudas. La solvencia de los bancos internacionales estaba en riesgo. Es en ese momento cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. A pedido de los acreedores, el organismo negocia con América Latina y le otorga a los países nuevos plazos para pagar sus obligaciones a cambio de un régimen de ajuste presupuestario. El Fondo Monetario se convierte así en el agente de cobranzas de los bancos internacionales. Ustedes amenazan con suspender pagos. Nosotros les proponemos, uno, darles un adelanto para pagar el servicio de deuda durante unos meses. Mientras tanto, ustedes deben cumplir con una serie de lineamientos que les permita renovar los pagos. ¿Esos lineamientos cuáles son? Pues básicamente los que establece el Fondo Monetario Internacional. Reducen gasto público, aumentan
impuestos. Comienzan la venta de las empresas estatales, ¿no? En muchos casos devalúan y con eso logran un aumento de las exportaciones. Disminuyen las importaciones, tienen un superávit comercial mayor con el que pueden pagarnos. Y así se aplicó en cada país. Ahí se vulnerabilizaron las economías y en ese momento el Fondo Monetario entró de manera mucho más pesada. Su función ya estaba definida previamente, pero valiéndose de la fragilidad de las economías, vinieron los mecanismos interminables que siguen vigentes de renegociación de las deudas. El Fondo Monetario comenzó a intervenir en la política interna de los países, no solamente para solucionar problemas de liquidez, sino para dictar políticas económicas. Ya marcó una injerencia en la política interna de los países que está muy lejos de lo que se proyectaba al principio en el estatuto del fondo. La crisis de la deuda marcó el comienzo de la intervención del Fondo Monetario Internacional en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Desde entonces, la deuda se convirtió en la mayor preocupación de los gobiernos. Pero cuando apareció la crisis de la deuda, muy rápidamente, el gobierno norteamericano descubrió que la deuda era un excelente mecanismo para obligar a los países de América Latina a que hicieran lo que ellos creían que era correcto. No es meramente el gobierno de los Estados Unidos, aquí estamos hablando de los bancos más fuertes, todos los bancos más fuertes del mundo, operando de manera conjunta sobre cada país sucesivamente, con el apoyo del Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Es una fuerza tremenda. La unión de los bancos internacionales con el Fondo Monetario Internacional y las autoridades de las principales potencias del mundo consolidan una fuerza poderosa. Si existe un complot para someter a América Latina, se cristaliza en ese momento. En 1970, los países de Latinoamérica contraen deudas exorbitantes con los grandes bancos internacionales. Los intereses multiplican desmesuradamente la suma y en 1982 las economías estallan. Se desencadena la crisis de la deuda y América Latina suspende sus pagos. Alejado de sus objetivos fundacionales, el Fondo Monetario se dedicaría a cobrar las deudas del continente a cualquier precio. Presionados por el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos latinoamericanos comienzan a aplicar las políticas de ajuste indicadas por el organismo, con la expectativa de que eso les permitiría salir de la crisis. Parte importante del modelo era bajar el gasto público. Había que poner en orden las finanzas públicas y no hay más que dos maneras para hacer esto: aumentar el ingreso o bajar el gasto público. ¿Y qué gasto público es el que se baja? Pues el que se dedica a hacer una carretera, un centro de salud, una escuela o atender las necesidades de las clases más necesitadas. Hubo un decremento durante esos años en el nivel de vida de la gran mayoría de la población latinoamericana y hubo un deterioro social que yo creo que en buena medida estamos pagando hoy en día. América Latina vivía una época de cambios intensos. A las transformaciones económicas y sociales se les sumaba un cambio político. La mayoría de los países del hemisferio derrocaron a las dictaduras gobernantes, instaurando regímenes democráticos. Para el Fondo Monetario Internacional, variaban los interlocutores, pero no la política. Fue en ese entonces que las nuevas autoridades latinoamericanas ensayaron una resistencia frente a la presión del organismo. Y había un interés en ese momento especial del gobierno americano porque los tres países más importantes de la región, o sea, Brasil, México y la Argentina, no estaban pagando su deuda. Y entonces recuerdo que ellos tenían algún temor de que hubiera alguna especie de club entre estos países y que eso les permitiera una capacidad de negociación en el escenario internacional mayor. Tuvimos varias reuniones en donde incluso se discutió la formación de un frente común para negociar con los bancos. Es decir, que no cayéramos en la estrategia que trazó el fondo y la tesorería americana
de tratar el problema caso por caso. Y lo cierto fue que tanto el fondo como el gobierno americano tomaron algunas medidas para convencer a algunos de los miembros de que no era bueno hacer el club y que la negociación individual daba mejores frutos, ¿no? Entonces el país que podía arreglar, nos pasó en alguna oportunidad, dejaba de ser tan solidario con los otros países porque había arreglado. El intento de unión latinoamericana para enfrentar al Fondo Monetario había fracasado, pero no sería el único. En la misma época, algunos países evaluaron la posibilidad de declarar ilegítimas las deudas contraídas por los anteriores gobiernos de facto. De acuerdo con la jurisprudencia de Estados Unidos, esas son deudas que pueden no pagarse. Bueno, una deuda odiosa es una doctrina a nivel del derecho internacional. Es muy importante porque esa doctrina dice que una deuda contratada por un régimen despótico es una deuda personal del régimen. Sin embargo, las gestiones diplomáticas del Fondo Monetario Internacional y las presiones externas e internas acallaron los posibles reclamos. La injerencia del fondo en los temas de Estado de cada nación se profundizó y los planes económicos propuestos por el organismo se instalaron aún con mayor facilidad. Esto explica en gran medida que las políticas económicas desde esa época que se aplicaron en América Latina fueron similares. Y se dieron pues ajustes fiscales muy fuertes, disminución del empleo público, pero por otro lado conseguían más recursos, con qué pagar a los banqueros. Y lograron pagar a los banqueros. Y los banqueros salieron del hoyo, ¿no? Lo que ocurrió es que América Latina quedó bastante en el hoyo. El fondo trata de encontrar mecanismos que le permitan al país, de una manera razonable, poder pagar los servicios de la deuda externa, y esto ha sido casi de su inicio uno de los roles del Fondo Monetario Internacional. Durante los años 80, las deudas continuaron creciendo debido a los altos intereses y las naciones latinoamericanas debieron solicitar nuevos créditos para poder pagar los antiguos compromisos en una espiral de endeudamiento que parecía no tener final. Esa es la década que se denominó de modo genérico la década perdida. Y perdida porque toda América Latina, México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, etcétera, exportamos capital. Tuvimos que pagar más al exterior de lo que recibimos del exterior. O sea, que desde el 82 le ha ido mucho peor a América Latina. Pero hay que reconocer que en el tema específico de la deuda, desde el 82 en adelante, está claro que los beneficios han sido fundamentalmente para los mercados financieros internacionales. No han sido para América Latina. A fin de los años 80, las políticas de ajuste que vienen aplicando los países de Latinoamérica quedaron plasmadas en el Consenso de Washington, un catálogo de medidas económicas que se iban a convertir en la piedra fundamental del neoliberalismo en América Latina durante los años 90. Los mentores del supuesto complot contra Latinoamérica habían escrito su carta orgánica. El Tesoro norteamericano define una política y el FMI, el Banco Mundial, aplican esa política. Eso se llama el Consenso de Washington, porque esas tres instituciones están ubicadas en Washington. Esto lo escribió un señor Williamson, y habría que llamarle el Consenso de Williamson, porque en realidad lo escribió él, y dijo, bueno, acá en Washington cuando conversamos llegamos a la conclusión de que hay una cartilla de una docena de políticas que todo el mundo debe hacer. Y las condiciones que impuso el Fondo Monetario son las condiciones de hegemonía del neoliberalismo. Condiciones tales como apertura de las economías, privatización de empresas, privilegio del ajuste fiscal, desregulación de la economía, flexibilización laboral. En verdad, el paquete, los condicionantes del Fondo Monetario son el eje de las políticas del continente. Cualquiera que fuera el país, el paquete era el mismo. Entonces, claramente se sintió que este fenómeno de la deuda permitía presionar para que los países hicieran
lo que a ellos les parecía que era razonable. Y América Latina hizo esto toda la década del 90. Y no les fue bien. Salinas en México, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil. Van a aplicar al pie de la letra las políticas del consenso de Washington. Mientras tanto, los bancos internacionales intentan desembarazarse del tema de la deuda. El secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, idea un plan. El Plan Brady consistía en convertir la vieja deuda latinoamericana en bonos. Acciones que cualquier ahorrista del mundo podía adquirir en el mercado y obtener una alta rentabilidad. Ahí sí se ve muy claramente cómo los Estados Unidos interviene directamente en el manejo de la reestructuración de la deuda, ¿no? Brady propone que los bancos reconozcan que la deuda vale menos de lo que valía originalmente y que se haga un canje, una gran conversión. Toda esa vieja deuda la convierten en Brady Bonds, bonos externos que tienen una cierta garantía del Tesoro de los Estados Unidos. El Plan Brady era un arma de doble filo para América Latina. Por un lado le otorgaba una quita en la deuda del 30%. Por el otro, al entrar al Plan Brady, cada país admitía definitivamente la existencia de la deuda y al reconocerlo, el reclamo de ilegitimidad quedaba sin efecto. Además, al tener el respaldo del Tesoro norteamericano, los bonos subieron su valor, por lo que las deudas, lejos de reducirse, se multiplicaron. Los bancos se deshicieron de la inmensa mayoría de la deuda latinoamericana y se la pasaron a esta masa de inversores. Durante la década del 80, los procesos hiperinflacionarios y las crisis económicas habían marcado a las naciones del hemisferio. En los 90, algunos países deciden atar su moneda al dólar estadounidense. La inflación se controla y los capitales extranjeros, alentados por la posibilidad de realizar nuevos negocios, inundan la región. Las economías se estabilizan. Por primera vez, América Latina parecía disfrutar de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Políticas que producirían profundas transformaciones sociales y económicas. Muy pronto quedaría al descubierto la verdadera cara del supuesto plan para dominar la región. En los años 70, los países latinoamericanos contraen enormes deudas con la banca internacional y en los 80 se declaran insolventes. Desde entonces, el fondo comienza a intervenir en las políticas económicas de los países con severos planes de ajuste, con el objetivo de que los países paguen sus deudas. Casi una década después, se redacta una serie de políticas conocidas como el Consenso de Washington, en donde se indica a las economías endeudadas una larga serie de medidas neoliberales que deben aplicar. El hipotético complot contra América Latina había dictado su constitución y la llevaría a cabo hasta las últimas consecuencias. A comienzos de los 90, América Latina había derrotado a la inflación y las deudas se encontraban controladas. La aparente estabilidad del continente tienta una vez más a los intereses financieros, quienes ofrecieron nuevamente créditos a los países ya altamente endeudados. Los gobernantes en general, cuando les vienen de fuera y les dicen, mira, aquí hay dinero, barato y mucho, hagan obra pública, inviertan en esto, inviertan en lo otro, así se consolidan. El político muy difícilmente dice que no, y además los banqueros vienen presionando y diciendo, además hay negocios por medio, ¿no? Si no para usted, para su hermano, el que tiene una empresa de contrato de construcción, etc. El dinero ingresaba sin pausa, y América Latina parecía vivir una época de prosperidad, signada por una afluencia de capitales, muchos de ellos perdidos en los oscuros laberintos de la corrupción. Vamos a tomar un par de casos, ¿no? Uno es Alberto Fujimori. Tomó préstamos en los años 90 en gran cantidad, muy por encima de lo que Perú debía tomar, digamos, en términos del tamaño de su economía, lo que podía pagar.
El Fondo Monetario sabía perfectamente bien quién era el señor Fujimori, tenía relación directa con él y con todos los otros funcionarios, incluyendo el señor Montesinos, y había suficiente información para saber que era un régimen altamente corrupto y que estaba haciendo negocios con muchos de los préstamos. Pero no mandó la señal, la luz roja, porque dijo, no hay que alarmar a los mercados. En 1994, Argentina tenía una deuda externa de cerca de 70.000 millones de dólares. En 1999 llegó a casi 140.000 millones de dólares. ¿Qué pasó entre el 94 y el 99? ¿Por qué se endeudó de esa manera tan atroz? ¿Por qué el Fondo Monetario no puso luz roja y dijo, hay que parar el endeudamiento? El señor Menem y sus ministros están endeudando excesivamente. Es difícil decir si el fondo es más culpable que Menem o Menem es más culpable del fondo. Es verdad, los dos son culpables. Y los dos son conniventes y los dos ganaron. El fondo ganó y Menem individualmente ganó. Ganó en lo político y probablemente ganó en lo económico también. Entonces creo que hay una alianza, una connivencia entre las élites tradicionales latinoamericanas y el Fondo Monetario. Mientras tanto, el neoliberalismo dispuesto en el Consenso de Washington se implementó agresivamente en todo el continente. Las empresas estatales se vendieron con el objetivo de reducir la deuda. Las economías se abrieron a los productos y servicios de las potencias mundiales, lo que provocó la destrucción de la industria local, con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. En estos últimos 10, 15 años se da toda esta ola de privatizaciones masivas. En América Latina se vende todo, hasta las baldosas de las veredas, los leones de los zoológicos, todo, con el pretexto de que no hay más remedio porque es preciso pagar la deuda externa. Pero la deuda externa se triplica o más, a veces es más que eso. Entonces, terminan encontrándose los países con que se quedan sin país y la deuda es 3 veces mayor o más que 3 veces mayor. A mediados de los 90, el modelo neoliberal que dominaba Latinoamérica empezó a mostrar fisuras y las crisis comenzaron a sacudir el continente. Como en 1982, el primer país en estallar fue México, con la denominada crisis del tequila. En diciembre de 1994, los mercados advirtieron que México podía tener inconvenientes con el pago de su deuda, y los capitales se fugaron desatando el caos. El país debió devaluar su moneda. Inmediatamente, estallidos similares se produjeron en Asia y en Rusia, para luego volver a golpear en el continente americano, esta vez en Brasil, con el llamado efecto caipiriña en el año 98. Durante esta seguidilla de crisis, el Fondo Monetario reaccionó, enviando rescates financieros que en algunos casos permitían paliar la situación, pero no resolver los problemas estructurales. En el año 2000, George W. Bush se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y con el nuevo gobierno cambió el Departamento del Tesoro y cambió la política económica americana, y el fondo se encontró muy presionado para cambiar sus políticas económicas y además muy criticado por lo que había hecho. Nuevas autoridades asumieron con la decisión de no otorgar más salvatajes financieros a los países endeudados. La frágil economía argentina sería la primera que se enfrentaría con esta nueva política. Entonces, el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo, y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategias políticas en el fondo le dijo a la Argentina, no le prestamos más dinero. Argentina, uno de los países que más había respetado las políticas del Consenso de Washington y que había sido ejemplo de reforma para otras naciones, estalla en diciembre de 2001. Las políticas del Consenso de Washington, que gobernaron la región durante la década del 90, no dieron el resultado prometido. La deuda aumentó junto con los índices de desempleo y pobreza. Si existió un plan para someter al continente y apoderarse de sus recursos, había logrado su cometido.
El FMI es, digamos, el autor intelectual de este crimen cometido contra los países de América Latina, y en eso quiero ser muy enfático y las palabras no se me escaparon al azar. El FMI proveyó los argumentos ideológicos, doctrinarios y pseudocientíficos necesarios para llevar a cabo este programa que ha generado una especie de exterminio de los pobres en toda América Latina, incluyendo un país de potencialidades tan enormes como la Argentina. Los dueños del mundo nos han descuartizado la soberanía, como en otros tiempos los patricios romanos descuartizaban a los plebeyos deudores, tenían el derecho de cortarlos en pedazos. Y esto es lo que hace hoy por hoy la dictadura financiera internacional. Puertas adentro, los representantes y funcionarios del Fondo Monetario poseen una visión muy diferente de su papel en la historia. Una visión que sostiene que aquel objetivo de progreso económico mundial que figura en su Carta Orgánica aún guía las decisiones del organismo. Nosotros somos una entidad que es, digamos, de cooperación internacional, no supranacional, eso es muy importante, multilateral, en la que se busca, en la que el fondo refleja el consenso o la visión de los países miembros, de todos los países miembros. El fondo es eso, es un fondo al cual contribuyeron cada uno de los 183, creo 184 hoy en día, países miembros. Lo que le damos a uno, necesitamos recuperarlo para poder dárselo a otro. Esto no es un fondo, esto no es dinero que se puede dar en donaciones para desarrollo. Para nosotros siempre ha sido importante, no voy a decir siempre, pero en los últimos 10 años, por cierto, enfatizar que hay que proteger en términos de salud, en términos de educación, aquellos sectores más pobres. No se puede proteger a todos, porque si el país es más pobre, el país es más pobre. Ha habido casos en que el tipo de ajuste propuesto por un gobierno ha sido tan exagerado que hemos dicho no. Si quieren hacerlo, háganlo, pero sin nosotros. Es muy interesante. El fondo no presta contra garantía. O sea, fundamentalmente es el país soberano que está pidiendo prestado. Le damos la plata y ellos dicen vamos a pagar. Pero eso es. O sea, es préstamo a sola firma. Las decisiones en el fondo se toman en proporción a la contribución que cada país hizo al fondo. No es de extrañar de que muchas de las decisiones que toma el fondo reflejen el sentir del socio mayoritario. Pero no necesariamente que Estados Unidos nos controla. Evidentemente tiene un gran poder de convocatoria, digamos. En primer lugar, la deuda externa debería ser desconocida en su parte inmoral. Es decir, esa deuda que no se utilizó para que sirva algo para el desarrollo de los pueblos y que fue robada, debería desconocerse. Os povos da América Latina têm seguido sistematicamente as imposições das grandes potências através do Fundo Monetário Internacional. E quem está cumprindo as exigências não tem conseguido sobreviver. É o que tem acontecido com a Argentina, com o Uruguai e com o Brasil. Cuanto más pagamos, más debemos. Y además de una deuda inmoral, una deuda impagable, por tanto, toda Latinoamérica debe unirse para no pagar la deuda externa. En la globalización, ese concepto acuñado en la misma época en que nació el Consenso de Washington, permitió también que las protestas contra el Fondo Monetario Internacional se propaguen por el mundo. Yo no creo que la realidad sea un destino, ¿verdad? La realidad es un desafío. O sea, uno no está condenado a repetir el tiempo presente. No es cierto que la realidad se repita. Se repita si nosotros dejamos que se repita, pero no estamos condenados a la rutina de la desgracia. El presente puede ser cambiado y el futuro puede ser imaginado.
en lugar de ser aceptado como una especie de maldición que se nos cae encima. La deuda externa está en el origen de las naciones latinoamericanas, porque entre las primeras operaciones financieras que llevaron a cabo los fundadores, los próceres, las figuras libertadoras de la independencia latinoamericana, todos buscaron préstamos externos. El primero en buscar un préstamo externo de América Latina fue Bolívar. Él estaba luchando contra los españoles tanto en lo que sería la Gran Colombia como luego en Ecuador y Perú, y necesitaba armas. Bolívar toma créditos para pagar ese armamento, y después los acreedores que habían adelantado el dinero para mandar el armamento piden que le devuelvan el dinero o que le den títulos. Entonces se crean unos títulos. Los primeros títulos se emiten en 1822 en Londres, que es el primer empréstito latinoamericano con inversiones directas. Después de ese primer préstamo de Bolívar vienen otros sucesivos. Ese mismo año, San Martín, que ya estaba en Perú, obtiene un primer préstamo externo para Perú, para su gobierno. Y O'Higgins en Chile, que era el jefe de gobierno en Chile, obtiene un primer préstamo para Chile de 1 millón de libras esterlinas. Entonces ahí nace la deuda, en ese momento, la deuda externa.